En nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros la doctora Valentina Jordán. Ella es médico psiquiatra. Querida doctora, un gusto recibirla. Buenas tardes, bienvenida a Actívate con Yaque para vivir mejor. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por aceptarme en este espacio y vamos a ver cómo es que podemos ayudar a resolver algún conflicto por ahí. Ok, gracias doctora. En esta oportunidad vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo y nos gustaría que nos explique qué es. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad básicamente, ¿no? Ese trastorno entonces hace que los niveles altos de ansiedad hacen que la persona empiece a hacer rituales obsesivos o que tenga pensamientos obsesivos, pensamientos que lo invaden, que lo obligan a actuar de cierta forma o a hacer ciertos pasos de forma repetitiva sin que la persona pueda luchar efectivamente contra eso. Terminan como, podríamos decir, dominándola y haciéndole perder demasiado tiempo laboral o en la casa en estos rituales y en estas ideas. Doctora, ¿cuáles son las causas que conllevan para que una persona sufra de este trastorno obsesivo compulsivo? Se han manejado muchas hipótesis sobre causas familiares, genéticas, etc. La más aceptada de todas es que hay sustancias en el cerebro que no están en sus niveles adecuados y nosotros con el tratamiento farmacológico hacemos que estas sustancias se nivelen y empiece a funcionar normalmente el pensamiento y estas obsesiones van disminuyendo, van mejorando y el paciente nuevamente tiene una vida normal. ¿En qué momento o en qué edad se presenta? La mayoría empiezan en la infancia o en la adolescencia. Yo diría que hasta los 19 años es cuando se manifiestan. En algunas ocasiones, en algunos periodos de la vida pueden ser peores, pueden ir mejorando, alguna vez desaparecer, pero cada que yo tenga conflictos de ansiedad o una época muy ansiosa van a volver. Doctora, ¿qué tipo de rituales se presenta en los pacientes que sufren de este trastorno? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Lo más común son los rituales de limpieza. Lo más común, pero no son los únicos, ¿no? Hay rituales como no ir pisando la rayita de las baldosas, hay rituales como por ejemplo, no poder tocar ciertas superficies, especialmente de espacio público por el miedo a los gérmenes. Hay rituales de tipo religioso, hay muchísimas clases de rituales, pero no todos tienen rituales. Algunas obsesiones vienen a predominio de pensamientos. Entonces estos pensamientos que me invaden, inclusive a veces me aíslan y no me dejan trabajar porque estoy ocupado en los pensamientos que me invaden y no estoy pudiendo rendir en mi trabajo. Doctora, ¿es fácil poder reconocer a una persona que sufre este trastorno, principalmente hablando de la familia que vive cerca, que está con él? Los familiares o las personas cercanas indudablemente se van a dar cuenta de que algo ocurre. Si estamos hablando de alguien que no utiliza rituales, sino que es a predominio de ideas obsesivas, es un poquito más difícil. Pero la gran mayoría de la población no se da cuenta. Entonces estas personas como que se van aislando, se van haciendo menos productivas y no tienen la confianza de contar lo que les está sucediendo porque realmente este trastorno obsesivo compulsivo, si bien es tratable por psiquiatría y vemos con éxito el tratamiento, las personas piensan que por acudir al psiquiatra este trastorno trae algo, vamos a decir, de psicosis o de falta de realidad o de locura, ¿no? Y no es así, son personas absolutamente inteligentes, normales, no tienen alucinaciones, nada de eso, pero solamente tienen esta tendencia a que su cerebro los obliga a repetir cosas. Doctora, ¿y puede heredarse, por ejemplo, en el caso de un padre o una madre que sufre un trastorno, que los hijos también puedan desencadenarlo? Hasta ahora no he visto una herencia tan directa como de madre a hijo o de padre a hijo.
sí viene la carga genética con una predisposición a un trastorno de ansiedad, ¿no? Pero no es 100% hereditario. En realidad este es un trastorno de ansiedad más. Los trastornos de ansiedad vienen de varios tipos, de diversas clases. El TOC es uno más de los trastornos de ansiedad. ¿Y por qué se da en algunos más que otros este trastorno de ansiedad? Los trastornos de ansiedad, que son de diversas categorías y clases, se dan específicamente porque estas sustancias, como estábamos hablando, que tendrían que tener en el cerebro cierto nivel para funcionar bien, para adecuarse al entorno y al momento social en que nosotros estamos, se desequilibran. Se desequilibran por varias cosas, por muchísimas cosas, inclusive a veces por otras enfermedades, ¿no? Entonces tenemos que ver como médicos nosotros, hacer un análisis exhaustivo de a qué se deben este desorden que se está presentando. Y como le digo, el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo es uno más de los trastornos de ansiedad. Están otros trastornos, el de fobia social, el de... hay muchísimos trastornos más como el dolor somatomorfo y hay varias clases de los cuales el TOC es uno de los más comunes de encontrar, ¿no? Y mucho más común de lo que uno pensaría en todo caso. Doctora, después de que se realiza el diagnóstico, se le da el tratamiento al paciente, ¿va a depender el grado en el cual se encuentre de ansiedad para determinar el tiempo de tratamiento? Sí, claro que sí. Los trastornos de ansiedad tienen tratamientos que se hacen en conjunto. Se utiliza psicoterapia, se utilizan medicamentos para equilibrar las sustancias, pero los medicamentos van a empezar a hacer efecto pasando una semana, a veces 2 semanas, un poquito más, dependiendo de la gravedad, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de algo que me perjudica grandemente en mis actividades, de un TOC muy muy grave, entonces sí, el tiempo de tratamiento va a ser mucho mayor y probablemente las dosis también van a ser un poquito más, pero lo ideal es llegar a dosis en las que la persona no se sienta sedada, no se sienta adormilada, no es necesario andar dopado, ¿no? Una buena medicación hace que él funcione muy bien como debería estar funcionando y sin que nadie note que toma medicación. En algunos pacientes, doctora, puede tan solo de repente necesitar la psicoterapia y no así la medicación, o siempre es necesario fusionarlo. El mejor resultado lo tenemos fusionando las dos cosas, ¿no? Es muy difícil que solo con la psicoterapia se consiga un completo control de los impulsos obsesivos y de las ideas intrusivas. Es muy difícil. Podría intentarlo el paciente y finalmente nosotros con los psicoterapeutas con los que trabajamos, al menos con los que yo trabajo, siempre estamos en comunicación para hacer este trabajo de forma conjunta, ¿no? Y coordinada, que es lo importante. ¿De qué manera puede la familia ayudar a este paciente con este trastorno? Porque sabemos que esos rituales pueden terminar incomodando a la familia. Correcto, y además quien los lleva a la consulta generalmente son los familiares, ¿no? El 90% de estos pacientes no acude solo. Primero que nada, comprendiendo que esto va más allá del control del paciente. Eso es lo principal. Y segundo, comprendiendo también que esto se agrava cuanto más ansiedad o más estrés tenga la persona. Entonces, ofrecerle en todo caso un alivio de las tensiones que estén provocando que este trastorno se haya salido de control, acompañándolo a consulta, buscando un especialista y colaborándolo en la toma de la medicación y en el cumplimiento de los ejercicios que se le da en terapia. Doctora, entonces para el paciente es difícil controlar este nivel de ansiedad, o sea, es una cosa que no puede manejarlo solo. En realidad es ya casi imposible para el trastorno obsesivo compulsivo controlar estas ideas o estos rituales, ¿no? Estas ideas que me piden hacer cosas de forma reiterada. Ellos lo describen como imposible de controlar, porque sienten cierto alivio al hacer el ritual o al dejar que el pensamiento siga. Es cierto alivio, no sienten placer, sienten un poquito de alivio de la ansiedad.
Doctora, y con el tiempo, si los pacientes no deciden acudir a la consulta psiquiátrica, no deciden aceptar un tratamiento a través de la medicación, ¿qué puede ocurrir en el tiempo con este tipo de pacientes? Bueno, en el tiempo se van a ir aislando, van a ser menos productivos, ellos se van dando cuenta que va afectando sus relaciones personales, sus relaciones familiares, dejan de salir de casa y empiezan a circunscribirse en cierto espacio en donde se sienten cómodos y finalmente pierden la posibilidad de vivir plenamente, pues, ¿no? Eso es lo más importante, poder tener la libertad de hacer cosas sin tener esa presión de los rituales que día a día seguramente son bastante deprimentes para el paciente. Dentro de la consulta, ¿qué es lo que usted puede escuchar de estos pacientes que sufren este trastorno? Es muy difícil la situación para ellos, ¿no? Es muy difícil, especialmente cuando se presenta durante una edad laboral o una edad en la que me toca encontrar una pareja, formar una familia. Y es muy angustiante intentar buscar una pareja que comprenda estas cosas o intentar mantener un trabajo en donde yo no estoy pudiendo ser lo suficientemente efectivo porque estoy ocupado o porque mi cabeza está ocupada en estas cosas. Entonces me desconcentro, no puedo interactuar bien con los clientes, voy perdiendo oportunidades laborales. Esto se escucha bastante, la angustia que acompaña al paciente es de no poder hacer lo que antes hacía. Y en el caso de los niños, doctora, bastante preocupante, ¿no? Porque es una situación muy difícil para los papás cuando estamos hablando de los niños infantes. En ellos, ¿qué se recomienda hacer? En los niños generalmente, bueno, quien se da cuenta, aparte de la mamá y las personas cercanas o los hermanitos de las conductas extrañas del niño, son habitualmente los maestros, ¿no? Las personas que ven que el rendimiento escolar está disminuyendo, que algunas cosas que el niño no puede concentrarse, entonces ellos ven el cambio de comportamiento también en los niños. Y esto es, el rendimiento escolar, es lo primero que se ve que va deteriorándose. ¿Y los niños pueden repetir estos rituales también de los adultos? También hay rituales obsesivos en niños con la limpieza, con los gérmenes, incluso con algún jueguito o con algunas piezas que no pueden dejar de estar en la habitación, etcétera. Es más común, lógicamente, como le decía, entre adolescentes y que inicie a eso de los 19 años. Pero en el caso de los niños, cuando lo hemos visto, sí, es igual de angustiante y es igual de reiterativo. ¿Más fácil el tratamiento a una edad temprana? No, en realidad el tratamiento es casi igual. Lo que sí nos dificulta un poco utilizar medicación que en los niños que se pueda utilizar de forma efectiva, que no nos perjudique, que nos pueda permitir que este niño vaya al colegio, que tenga un buen rendimiento, etcétera, ¿no? Importante y valiosa información. Doctora, en la parte final, ¿qué consejos les podemos dar a nuestros amigos que están viendo el programa? Bueno, nosotros como psiquiatras hemos visto que últimamente, y gracias a Dios, se han disminuido el estigma de la psiquiatría en Bolivia. En nuestro país tenemos una idea muy cultural y particular de lo que significa ir al psiquiatra o ser un psiquiatra en todo caso. Una idea que ya se ha limpiado en varios otros países donde la información es más adelantada. El psiquiatra es el médico de los nervios, podríamos decirle, de los nervios, de los sentimientos y de los pensamientos, ¿no? Es muy parecido y trabajamos de hecho lado a lado con la neurología. Entonces las ideas que uno tenga del psiquiatra, lo que uno vaya a pensar son infundadas, no son correctas, no hay por qué tener temor, ni vergüenza, ni miedo de ir a conversar con un psiquiatra. Exacto, y Neurocenter con un gran equipo de profesionales, ¿no? Para brindar la mejor atención. Los esperamos en la avenida Cañoto y sean bienvenidos, vayan, conversen, vean que podemos ayudarlos y finalmente el tratamiento siempre es consensuado con el paciente y se respeta infinitamente la autonomía de esta persona.
Excelente, muchísimas gracias, doctora. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes por favor anoten la dirección de Neurocenter, busquen ayuda profesional. La doctora Valentina Cordán, médico psiquiatra, también los espera para que ustedes con toda la confianza vayan y busquen ayuda. Hoy hemos hablado del trastorno obsesivo compulsivo. Mayor información al 708-31-161. Tome nota, 708-31-161. Querida doctora, muchísimas gracias por su tiempo. La comprometemos para seguir tocando otros temas de psiquiatría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Un placer.